Buenas noches, mis amados hermanos en Cristo. Pues vamos a continuar con los estudios que estamos tomando en cuenta ya desde unas semanas. Estamos en el cuarto estudio y el tema es Conociendo la Biblia, un panorama general del contenido de la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy estaremos tomando como base la cita bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 7, versículo 38. Este versículo resalta un dato interesante respecto a la palabra de Dios, a las Escrituras. Juan capítulo 7, versículo 38 nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, y vean cómo termina, de su interior correrán ríos de agua viva. Interesante ejemplo que menciona la palabra de Dios en este versículo, pero nos da un panorama interesante de lo que es la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos, la meditamos, la reflexionamos, la aplicamos a nuestra vida. Es como ríos de agua viva en el interior de nuestra vida. Y bueno, tomando de manera introductoria esta cita bíblica, pues vamos a continuar. Si recuerdan, el miércoles pasado estábamos reflexionando en la primera parte de las divisiones del Antiguo Testamento. Recordemos que la primera división es el Pentateuco. Mencionábamos que es Pentateuco porque son 5 libros, 5 tratados o 5 rollos, como comúnmente se le puede llamar a la traducción de esta palabra, Pentateuco. Y hoy vamos a tomar la segunda parte, la segunda división de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y si bien recordamos, pues estaremos hablando de los libros autodenominados históricos, los libros históricos de la Biblia. ¿Qué nos narra de manera general estos libros? Que de hecho son 12. Nos habla pues, prácticamente de la historia del pueblo de Israel. Ese es el contenido general de esta división de las Escrituras. Y bueno, ya entrando en materia, hablando de los libros históricos relatan la historia del pueblo de Israel y de alguna manera se basan bueno, qué es lo que va a contener cada uno de estos libros. Nos habla de crónicas y de narraciones históricas como ya mencionamos, del pueblo de Israel. Nos dan una perspectiva de fe. Si vemos cada uno de estos libros, los leemos, los meditamos, como hemos estado mencionando, nos daremos un panorama interesante de las vivencias que tuvieron cada uno de los líderes y de los integrantes del pueblo de Israel. Nos da una perspectiva de fe. Podemos analizar, reflexionar cada uno de estos casos y que ellos vivieran estos momentos, estas perspectivas de fe en sus vidas. Otro dato que podemos tomar en cuenta de los libros históricos es que es una historia sagrada en la que los historiadores son, de alguna manera podemos denominarles teólogos porque estudiaban. Recordemos que en alguna ocasión les mencioné que la palabra teólogo es el estudio de Dios, pero pues realmente no podemos tener un estudio profundo de Dios. Humanamente hablando no podemos estudiar a Dios, pero pues manejamos este término. Y vaya que descubren la presencia salvadora de Dios en el acontecer diario. Ustedes pueden ver en cada momento, cada experiencia que vivió el pueblo de Dios, y todo este tiempo de los libros históricos relatan ese momento tan importante, el acontecer diario en su relación salvadora de parte de Dios en sus vidas. ¿Cuántas veces los rescató de tantas cosas en que el mismo pueblo se metía, pero Dios mismo los rescataba con una actitud misericordiosa y amorosa? La revelación bíblica es esencialmente histórica. Hablamos precisamente de esta división, que nos habla de nuestro acercamiento a Dios. Si nos metemos en cada evento de experiencias históricas del pueblo de Israel, podemos sentir eso. Cómo hay un acercamiento en el pueblo de Dios hacia Dios, y cómo nosotros, como cuando los estemos leyendo, también sentimos ese acercamiento hacia nuestro Dios. Y aquí podemos, voy a dividir, obviamente la Biblia no está dividida de esta forma, pero voy a dividir cada uno de estos libros en 3 partes o en 3 grupos. La primera parte que quiero tomar en cuenta es
lo que se relaciona con los libros de Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Si tomamos en cuenta estos libros, hay un proceso en lo que viene siendo la conquista de la tierra prometida y estableciéndose en ella, hablando de esta primera parte. Josué, ahorita vamos a hablar de manera específica de cada uno de estos libros, pero manejaremos un panorama general también de cada uno de ellos, o bueno, en general de todos los libros que acabamos de mencionar en esta primera parte. Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Cabe señalar un detalle, una especie de brevario cultural, es que se le llama primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. Por allí llego a escuchar a uno que otro hermano que dice primera y segunda de Reyes o primera y segunda de Samuel. No se le puede decir primera y segunda porque no son cartas, son libros. Entonces sería el primero y el segundo libro de Samuel y el primero y segundo libro de Reyes. Y ya, por ejemplo, los pasajes en las escrituras que ya no nos habla de libros sino de cartas, entonces ahí sí ya es, por ejemplo, primera y segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Tesalonicenses, todas esas son cartas, entonces sí le podemos decir primera y segunda y cosas por el estilo. Pero en lo que respecta a los libros, no, se le dice primero y segundo. Bueno, cerramos este brevario cultural. Josué, en términos generales, Josué nos habla de la historia de cómo los israelitas, el pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, se apoderaron de la tierra prometida. El libro de los Jueces es una narración de los hechos de los primeros líderes. Aquí estamos hablando de el reinado teocrático de Dios. No había un rey ni nada de eso en el pueblo de Israel, y puso a jueces. De ahí porque el nombre de este libro, para que ellos lideraran al pueblo de Dios, obviamente dirigidos por Dios. Bueno, fueron los líderes que tuvo el pueblo de Israel en ese entonces, y eso duró un periodo aproximado de 300 años. Primero y segundo de Samuel. Primero y segundo de Samuel nos habla de la historia de Samuel, y de los primeros reyes, en este caso los primeros reyes, y que se relatan precisamente en estos dos libros, primero y segundo de Samuel, es el reinado de Saúl, que fue donde se inició el manejo de reyes en el pueblo de Israel, ya que, como ya mencioné, antes no había reyes, era Dios el que gobernaba, era un gobierno teocrático, pero por el deseo que tenía el pueblo de Israel en el proceso de la conquista de cada territorio que de alguna manera les pertenecía porque Dios se les había prometido, encontraron reyes y dijeron, nosotros también queremos tener rey, y pues de alguna manera empezaron a tener los reyes, y el primero de ellos fue Saúl y el segundo fue David. Estos dos reyes se narran sus historias dentro de estos libros, primero y segundo de Samuel, y vaya, obviamente relata durante el contenido de todos estos libros las experiencias y la historia de cada uno de estos reyes. Primero y segundo de Reyes, como su nombre lo dice, habla de los reyes después de Saúl y de David. Y el tercer rey después de David, si lo recordamos, fue Salomón. Entonces, primero y segundo de Reyes nos habla del reinado de Salomón, de la división del pueblo de Israel, y como tal, también nos menciona los demás reyes que se mencionan tanto en el reino del norte y en el reino del sur. Ya hablaremos otro poco más de esto. Ese es el contenido general, o un resumen de cada uno de estos libros que estamos tomando en esta primera parte. Ahora, hablemos de cuestiones generales. Son un canto, todos estos libros, válgame la expresión, son un canto a la justicia de Dios y un llamado a la conversión y a la esperanza. Si analizamos, leemos y estudiamos cada uno de estos libros, el contenido de estos libros que estamos tomando en esta primera parte, veremos este contenido. Estos libros fueron escritos desde la perspectiva del exilio, es decir, que están por caer en el exilio. Esto fue por el año 6 antes de Cristo, y vaya que fue toda una experiencia para el pueblo de Israel. Cuando Jerusalén y el templo estaban destruidos y la tierra prometida invadida, ahí nos habla de esta parte que está en las partes finales. Todo esto enfatiza
la alianza con Dios, señalan la infidelidad del pueblo como razón del destierro y de la caída de la monarquía, y la presentan a Dios siempre fiel a su pueblo. Eso lo menciona básicamente el contenido del libro de los jueces. Josué y Jueces narran el establecimiento de los israelitas en la tierra prometida. Primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes relatan la instauración, el introducirse en el reino bajo el poder, en este caso, como ya mencionamos, de David. También nos narra la división del reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es Judá. Viene después el cautiverio. Recordemos que son cautivos, unos por Babilonia y otros por Asiria. Presentan a varios reyes, en este caso los reyes del norte de Israel y los reyes del reino del sur, en Judá. Presentan a varios reyes y profetas en cada reino, hasta la caída de Jerusalén. Entonces, el momento de la caída, cuando cayeron en el cautiverio, es aproximadamente por el año 587 antes de Cristo, perdón. Y bueno, dirigiéndonos de una manera especial en el libro de los jueces, porque aquí nos menciona un detalle interesante. En el libro de los jueces presenta algo que se le puede llamar una especie de círculo vicioso. Y ese círculo inicia este libro de los jueces como una propuesta de amor de Dios, y después de esta propuesta viene un momento de infidelidad y del pecado del pueblo, y desafortunadamente como consecuencia de ello viene un justo castigo de parte de Dios para su pueblo. Viene la invasión de otros reinos. Después de un tiempo, el pueblo de Israel se arrepiente, hay un arrepentimiento en el pueblo de Dios y clamor buscando la ayuda divina, la ayuda de Dios. Y después viene el perdón, vaya la gran misericordia de Dios, viene el perdón y la misericordia de Dios. Después, de nuevo viene o inicia el círculo, este círculo vicioso del que tanto, de este momento les estaba mencionando. Así que, inicia de nuevo el círculo vicioso. Otra vez viene una propuesta de amor de parte de Dios, y luego otra vez la infidelidad y el pecado del pueblo de Dios, y así sucesivamente. A lo largo de todo el libro de los jueces, todo esto viene sucediendo. Y es ahí conforme van apareciendo los jueces, para que cuando Dios perdona a su pueblo, cuando el pueblo se arrepiente, estos jueces vengan con el sentir de liberar al pueblo de Israel, como muestra del perdón y la misericordia de Dios. Y así, hasta que termine el libro. Es una serie de círculos viciosos a lo largo de todo este libro de los jueces. Y bueno, pues pasamos al segundo grupo que quiero tomar en cuenta. Este es el grupo más amplio por la cantidad de libros que contienen. El segundo grupo que quiero tomar en cuenta contiene los libros de primero y segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. ¿De qué nos habla cada uno de ellos? Primero y segundo de Crónicas, como su nombre lo dice, es un resumen, válgame la expresión, un resumen del contenido del Antiguo Testamento de la Biblia. Básicamente, si cuando lleguemos a las Crónicas o estemos leyendo las Crónicas, es lo que van a ver, una especie de resumen de todo el Antiguo Testamento. Y vaya, es interesante toda la propuesta de estos dos libros, primero y segundo de Crónicas. Y bueno, los otros son Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías nos relatan, nos habla de la narración de los hechos que sucedieron cuando Israel volvió del desierto. Utiliza el término desierto porque hablamos del cautiverio, el desierto que vio el pueblo de Dios cuando estuvieron en cautiverio. Y bueno, hay que considerar que ese fue algo terrible para el pueblo de Dios, porque no solamente fueron llevados, esclavizados a las regiones que se mencionan aquí en la palabra de Dios. De una manera específica nos habla la Biblia en Babilonia, que fue donde realmente el pueblo de Dios no se alejó de Dios como fue en el otro reino. Y eso nos lo relata, cómo salen de la esclavitud. Estas y Nehemías nos hablan precisamente de esta etapa de la historia del pueblo de Israel. Y bueno,
consideremos el panorama de todos estos libros de este segundo grupo. Primero y segundo de Crónicas son un archivo de la legítima historia de Israel, desde Adán, como les decía, todo el Antiguo Testamento. Nos habla desde Adán hasta el restablecimiento de Israel después del exilio. Recalco, el Antiguo Testamento. Incluso hasta los libros proféticos los podemos, válgame la expresión, los podemos acomodar en el interior de cada uno de los eventos de los libros históricos. Y podemos ver qué profeta profetizó en cada etapa de la historia del pueblo de Israel. Son datos muy importantes e interesantes que no debemos perder de vista. Muestran un deseo creciente de la venida del Mesías. Constantemente se menciona eso, el deseo de que el Señor vuelva, como lo expresa también Juan en el Nuevo Testamento. Esdras y Nehemías, siendo una recopilación nuevamente de estos dos libros, describen el regreso del exilio y la reconstrucción de la nación y la reconstrucción del templo. Como mencionaba por ahí, esto es por el año 4 antes de Cristo. Y pasamos al tercero y último grupo de estos libros históricos en la palabra de Dios. Y aquí solamente mencionamos dos libros. Los libros que consideramos en este tercero y último grupo son Ruth y Esther, dos mujeres. Ruth y Esther nos relatan bellísimas historias de estos personajes, que son ejemplo para todos y cada uno de nosotros. Estos dos libros, recalco, Ruth y Esther, se inspiran en relatos patriarcales y narran episodios específicos en lugar de un transcurrir histórico. O sea, lo que trato de decir con esto es de que no relata un evento histórico de todo un panorama general de toda una nación. No, abre el panorama histórico de unas personas de una manera específica. Recalco en este caso de Ruth y Esther y las personas cercanas a ellos. Es un dato interesante que es bueno tomar en cuenta. Su fin es enseñar, exhortar y fortalecer la fe del pueblo en tiempos difíciles. Obviamente esto aplica también a la iglesia en la actualidad. Y bueno, como les decía, solamente son estos dos libros, pero recalcan estas historias interesantes, estas bellísimas historias de estos dos personajes. Y bueno, hablando de una manera general de todos los libros, de los libros históricos, su fin resalta unos detalles que me gustaría que no perdiéramos de vista, y quiero mencionárselos. Ya no tanto de cualquiera de los grupos que mencionamos o de alguno de los libros en específico. Hablo de todos los libros históricos. Cuando leamos los libros históricos, recordemos que sus autores estaban muy lejos de comprender completamente a Dios. Si ellos llegaron a hacer grandes cosas fue por las experiencias y las expectativas que cada uno de ellos vivieron en su cercanía con Dios. Eran humanos, a eso es a lo que me refiero. Eran humanos y pues bueno, como tal, pues tenían sus limitaciones como la tenemos todos y cada uno de nosotros. Conocemos a Dios, pero no lo podemos conocer completamente. Como hablamos de la teología, es un término que no me parece muy bueno en sí, porque no podemos estudiar a Dios de una manera completa. Entonces, ese es un sentido importante que se mencionen los personajes que se presentan en el contenido de todos los libros históricos. Algo más que les quiero mencionar antes de terminar es, para los cristianos, o sea, para nosotros, es importante conocer estos libros, porque son revelación de Dios, y no debemos perderlo de vista. Hay muchas personas que no les dan mucha importancia bueno, aquí hablo de los libros históricos solamente, pero en general, en términos generales, en el contenido de todo el Antiguo Testamento. Mucha gente rechaza el Antiguo Testamento y dicen que nos tenemos que basar única y exclusivamente en el Nuevo Testamento, pero si nos basamos única y exclusivamente en el Nuevo Testamento, aquí carecemos de algo muy importante, que es lo último que les quiero mencionar. Si nos basamos en el Nuevo Testamento, perdemos de vista detalles importantes para poder entender el Nuevo Testamento. En otras palabras, lo que les puedo decir es que el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el Nuevo Testamento. Es decir, sin el Antiguo Testamento difícilmente comprenderíamos en el sentido estricto de la palabra el contenido del Nuevo Testamento. Y bueno, pues tomando en cuenta todo esto, pues terminamos
estaremos tomando en cuenta el próximo miércoles la siguiente división, la tercera división del Antiguo Testamento, que son los libros poéticos. Entonces, algo muy interesante que estaremos viendo el próximo miércoles con la ayuda y con la dirección de Dios. Y por lo tanto terminamos y que el Señor nos siga bendiciendo.